Margaret Chen, se suponía que era imposible de perder. La paciente de Alzheimer de 82 años no podía recordar su propio nombre. No podía atarse los zapatos y necesitaba ayuda para ir al baño. Estaba confinada en el ala de demencia segura del Hospital General Providence, en Portland, Oregón, donde las puertas requerían tarjetas de acceso y los pacientes usaban brazaletes de monitoreo que activaban alarmas si se alejaban demasiado. Sin embargo, el 15 de octubre de 2019, Margaret simplemente desapareció de su cama del hospital, y donde la encontraron 3 días después, haría que los profesionales médicos cuestionaran todo lo que creían saber sobre la mente humana. Pero aquí está lo que hace que este caso sea verdaderamente imposible de explicar. Las imágenes de seguridad muestran que Margaret nunca salió de su habitación. El brazalete de monitoreo nunca activó una alarma. Las puertas cerradas del pabellón nunca se abrieron sin acceso autorizado con tarjeta. Entonces, ¿cómo logró una mujer de 82 años con demencia severa, que no podía recordar el rostro de su hija o encontrar el camino al baño, desaparecer de una de las instalaciones médicas más seguras de la costa oeste? Si piensas que sabes cómo termina esta historia, créeme, no lo sé, porque lo que le pasó a Margaret Chen durante esos 3 días desaparecidos desafía todo lo que entendemos sobre la memoria, la conciencia y los misteriosos funcionamientos del cerebro humano. Suscríbete ahora, porque la verdad detrás de la desaparición de Margaret es más increíble de lo que cualquier libro de texto médico haya documentado jamás. La doctora Sara Martínez había estado trabajando en el turno de noche en la unidad de cuidados de memoria del Hospital General Providence durante 8 años, y pensaba que había visto todo lo que la enfermedad de Alzheimer podía arrojar. Pacientes que olvidaban haber estado casados por 50 años, otros que volvían a hablar solo su idioma de la infancia, y algunos que se convencían de que familiares muertos hace mucho los estaban esperando en la cafetería del hospital. Pero Margaret Chen era diferente. Era lo que los profesionales médicos llamaban una paciente fantasma, tan avanzada en su declive cognitivo, que existía en un estado perpetuo de confusión, incapaz de formar nuevos recuerdos o acceder a la mayoría de los antiguos. Margaret había sido admitida en el Hospital General Providence 3 semanas antes después de alejarse de la casa de su hija Lisa en medio de la noche, descalza y usando solo un camisón, en un clima de octubre a 4 grados centígrados. Lisa Chen, una ingeniera de software que trabajaba para Intel, había estado cuidando a su madre en casa durante 2 años, pero la condición de Margaret se había deteriorado hasta el punto donde el cuidado profesional ya no era opcional sino esencial para su seguridad. La unidad segura de cuidados de memoria en el 4º piso del Hospital General Providence estaba diseñada específicamente para pacientes como Margaret. El pabellón contaba con sensores de movimiento en cada habitación, alfombras sensibles a la presión que detectaban cuando los pacientes se levantaban de la cama, y puertas que solo podían abrirse con tarjetas de acceso autorizadas. Cada paciente usaba un brazalete de monitoreo, que rastreaba su ubicación dentro de la instalación y activaba alertas inmediatas si se movían más allá de zonas seguras de seguridad. La estación de enfermería mantenía contacto visual las 24 horas con el corredor principal, y las cámaras de seguridad grababan cada área del pabellón excepto los baños y las habitaciones de pacientes, que se consideraban espacios privados bajo las regulaciones. La rutina diaria de Margaret se había vuelto tan predecible como un reloj durante sus 3 semanas en el Hospital General Providence. Se despertaba cada mañana a las 6:15 a.m., confundida y asustada, pidiendo por su madre que había muerto 30 años. El personal de enfermería gentilmente redirigía su atención al desayuno, que comía mecánicamente, a menudo olvidando que estaba comiendo entre bocados. Pasaba sus días sentada en el área común, mirando una televisión que bien podría haber estado mostrando estática por toda la comprensión que demostraba. Para las 7 p.m., el agotamiento superaba su confusión, y dormía profundamente hasta la mañana, su respiración monitoreada por sensores que aseguraban que permaneciera segura durante toda la noche. El Dr. James Wilson, el neurólogo supervisando el cuidado de Margaret, había explicado a Lisa que su madre existía en lo que él llamaba el largo crepúsculo, consciente pero no verdaderamente alerta, viva pero no realmente viviendo en ningún sentido significativo que la mayoría de la gente reconocería. Las exploraciones cerebrales de Margaret mostraban daño extensivo al hipocampo y la corteza frontal,
regiones responsables de la formación de memoria y función ejecutiva. La mujer que una vez había sido profesora de matemáticas en la Universidad Estatal de Portland, que había publicado trabajos de investigación sobre análisis estadístico y criado 2 hijos exitosos como madre soltera después de la muerte de su esposo, ahora luchaba por reconocer su propio reflejo en un espejo. En la noche del 15 de octubre, todo sobre la rutina de Margaret procedió exactamente como lo había hecho durante las 3 semanas anteriores. La enfermera Martínez la revisó a las 11 p.m. durante las rondas rutinarias, encontrando a Margaret durmiendo pacíficamente en la cama, su brazalete de monitoreo parpadeando su luz verde constante que indicaba signos vitales normales y posicionamiento adecuado dentro de la zona segura. La alfombra sensible a la presión junto a su cama no mostró actividad, y los sensores de movimiento en su habitación detectaron solo el suave subir y bajar de su respiración bajo las mantas del hospital. Martínez completó su documentación para el turno de la tarde y se preparó para entregar el cuidado al enfermero de noche, Robert Kim, que había estado trabajando en cuidados de memoria durante 12 años y conocía a cada paciente en el pabellón por nombre e historial médico. La primera ronda de Kim a medianoche confirmó que los 18 pacientes en la unidad estaban contabilizados y descansando cómodamente. La habitación de Margaret número 477 no mostró actividad inusual en ninguno de los sistemas de monitoreo. El descubrimiento de que Margaret había desaparecido no llegó hasta las 6:30 a.m., cuando la enfermera del turno de día, Patricia González, entró a la habitación 47 para comenzar las rondas de medicación. La cama estaba vacía, las mantas retiradas ordenadamente como si Margaret simplemente se hubiera levantado para usar el baño. Pero el baño estaba vacío, y Margaret no se encontraba en ningún lugar de la habitación. Más extraño aún, su brazalete de monitoreo yacía en la mesita de noche junto a su cama, aún parpadeando su luz verde, aún registrando signos vitales normales como si estuviera conectado a su muñeca. La respuesta inicial siguió protocolos estándar de paciente desaparecido. El pabellón fue inmediatamente cerrado, evitando que alguien entrara o saliera del cuarto piso. La seguridad del hospital comenzó una búsqueda sistemática del edificio, revisando cada habitación, armario y área de almacenamiento a la que Margaret podría haber accedido. La policía de Portland fue notificada, y en una hora, los oficiales estaban revisando imágenes de seguridad y entrevistando a los miembros del personal que habían estado de servicio durante el turno de noche. Pero las imágenes de seguridad contaron una historia imposible. Las cámaras en el corredor principal no mostraron actividad entre medianoche y las 6 a.m., excepto por el enfermero Kim, haciendo sus rondas programadas a las 2. Las cámaras del elevador revelaron solo al personal del hospital moviéndose entre pisos en asuntos legítimos. Más importante, los registros de acceso con tarjeta no mostraron registro del brazalete de Margaret o cualquier otra credencial siendo usada para abrir las puertas que llevaban fuera de la unidad de cuidados de memoria. La doctora Martínez, la médica tratante que había estado cuidando a Margaret, llegó al hospital a las 7 a.m. para encontrar a su paciente desaparecida y una investigación a gran escala en curso. Mientras revisaba los registros médicos de Margaret y la línea de tiempo de eventos, la doctora Martínez enfrentó un misterio médico que desafiaba todo lo que entendía sobre la enfermedad de Alzheimer y el comportamiento de pacientes. ¿Cómo podría una mujer que no podía recordar el nombre de su propia hija, que se confundía tratando de encontrar el baño en una habitación que había ocupado durante 3 semanas, de alguna manera descifrar cómo remover un dispositivo de monitoreo, salir de su habitación sin ser detectado y salir de una instalación médica segura sin activar una sola alarma? La búsqueda de Margaret Chen se expandió más allá del Hospital General Providence, en horas después de que se descubrió su desaparición. El detective de la policía de Portland, Lisa Rodríguez, que había manejado casos de personas desaparecidas durante 15 años, llegó al hospital a las 8 a.m. para coordinar con la seguridad del hospital y entrevistar a miembros del personal. El detective Rodríguez había trabajado casos involucrando pacientes con demencia antes y sabía que el tiempo era crítico. Individuos ancianos, con impedimento cognitivo, que se alejan de instalaciones de cuidado enfrentan riesgos significativos por exposición, deshidratación y desorientación, especialmente con temperaturas nocturnas bajando a mediados de los... La búsqueda inicial se enfocó en el área inmediata alrededor del Hospital General Providence, con la suposición de que Margaret no podría haber viajado lejos a pie, especialmente dada su condición física frágil
impedimento cognitivo severo. Los registros del hospital indicaron que Margaret pesaba solo 44 kilos y había estado usando un andador para moverse por la instalación. Sus medicamentos incluían sedantes que la habrían hecho soñolienta y potencialmente inestable en sus pies. La conclusión lógica era que de alguna manera se había confundido y se estaba escondiendo en algún lugar dentro del complejo del hospital, quizás asustada e incapaz de comunicar su ubicación a los buscadores. La policía de Portland desplegó equipos de búsqueda con entrenamiento especializado en localizar individuos ancianos desaparecidos. Los equipos incluyeron oficiales con experiencia en desapariciones relacionadas con demencia, voluntarios de búsqueda y rescate, e incluso perros especialmente entrenados capaces de rastrear senderos de olor de artículos de ropa. La hija de Margaret, Liz, proporcionó una funda de almohada de la habitación de su madre para ayudar a los perros a establecer un sendero de olor, aunque luchó por explicar a los oficiales qué podría haber estado pensando su madre o dónde podría haber querido ir, dado que Margaret raramente expresaba pensamientos coherentes sobre sus deseos o intención. El director de seguridad del hospital, Marcus Thompson, revisó cada pieza de imágenes de vigilancia de las 48 horas anteriores, buscando cualquier anomalía que pudiera explicar cómo Margaret había dejado la instalación. Las cámaras de la unidad de cuidados de memoria mostraron la rutina usual: pacientes moviéndose lentamente por áreas comunes, miembros del personal conduciendo sus deberes, miembros de familia visitando durante horas aprobadas. Nada parecía fuera de lo ordinario hasta que Thompson notó algo peculiar en imágenes de la tarde antes de la desaparición de Margaret. A las 7:23 p.m. del 14 de octubre, aproximadamente 18 horas antes de que se descubriera que Margaret había desaparecido, las cámaras de seguridad la capturaron parada en el corredor fuera de su habitación, algo que era inusual pero no sin precedentes para pacientes con demencia que a veces experimentaban confusión sobre su entorno. Lo que era extraño era el comportamiento de Margaret. Parecía estar estudiando el panel de acceso con tarjeta junto a la puerta de la escalera, tocándolo repetidamente y examinando las pequeñas luces LED que indicaban el estado de bloqueo de la puerta. Para una mujer que típicamente no mostraba interés en su ambiente y raramente iniciaba actividad con propósito, este comportamiento era notablemente enfocado y deliberado. Más inquietante fue lo que pasó después en las imágenes. Margaret caminó lenta pero deliberadamente a la estación de enfermería, donde se paró durante varios minutos observando al personal nocturno mientras completaban su documentación. Su postura y atención parecían más alerta de lo que alguien la había visto en semanas, como si alguna chispa de conciencia hubiera regresado temporalmente a su mente dañada. Después de observar al personal por aproximadamente 10 minutos, Margaret regresó a su habitación, y las cámaras no mostraron más actividad inusual hasta que su desaparición fue descubierta la mañana siguiente. El Dr. Wilson, el neurólogo de Margaret, encontró las imágenes de seguridad profundamente perturbadoras cuando el detective Rodríguez se las mostró durante su entrevista. El comportamiento capturado en cámara era completamente inconsistente con el estado cognitivo documentado de Margaret y el daño cerebral severo revelado por sus escaneos de MRI recientes. Pacientes con el nivel de demencia de Margaret simplemente no se involucraban en comportamiento observacional complejo o mostraban mejoras súbitas en conciencia y movimiento con propósito. Las imágenes sugerían ya sea un error significativo en el diagnóstico de Margaret o un evento neurológico temporal que no tenía precedente en la literatura médica. Mientras el primer día de búsqueda concluyó sin encontrar rastro alguno de Margaret, el detective Rodríguez expandió la investigación para incluir entrevistas con miembros de la familia de Margaret, esperando obtener perspectivas sobre lugares que podrían haber tenido significado especial para ella antes de que su enfermedad progresara. Devastada por la desaparición de su madre, proporcionó una historia detallada de la vida de Margaret en Portland, incluyendo la casa donde había criado a sus hijos, la universidad donde había enseñado matemáticas y el centro comunitario donde había sido voluntaria como tutora de alfabetización para familias inmigrantes. El hijo menor de Margaret, David Chen, voló desde Seattle para asistir con los esfuerzos. David, que trabajaba como médico en el centro médico sueco, había mantenido una relación más distante con su madre mientras su enfermedad progresaba, encontrando emocionalmente difícil presenciar su declive cognitivo. Durante su entrevista con el detective Rodríguez, David mencionó que Margaret ocasionalmente había mostrado lo que él llamaba islas de claridad durante las etapas tempranas de su enfermedad, momentos breves cuando su confusión se levantaba y parecía casi como su antigua discutiendo conceptos matemáticos complejos,
o haciendo preguntas detalladas sobre su práctica médica. Estas islas de claridad se habían vuelto cada vez más raras mientras la condición de Margaret empeoraba, y David no había observado tales episodios durante sus visitas en los últimos 6 meses. Sin embargo, se preguntaba si alguna forma de evento neurológico podría haber restaurado temporalmente suficiente función cognitiva para que Margaret planeara y ejecutara un escape del hospital. Aunque reconoció que tal recuperación sería sin precedentes en literatura médica y probablemente imposible dado el daño cerebral extenso documentado en sus escaneos recientes. La búsqueda entró en su segundo día, sin pistas y sin avistamientos creíbles de Margaret, a pesar de la amplia cobertura mediática y llamados públicos para información. El detective Rodríguez coordinó con departamentos de policía vecinos, trabajadores de alcance a personas sin hogar y autoridades de tránsito para expandir la búsqueda más allá del área inmediata de Portland. La teoría predominante entre investigadores era que Margaret había de alguna manera salido del hospital y se había perdido, posiblemente cayendo víctima de exposición o lesión en un área que aún no había sido minuciosamente buscada. Pero las imágenes de seguridad continuaban obsesionando a la doctora Martínez, mientras revisaba los registros médicos de Margaret y consultaba con colegas sobre posibles explicaciones para la desaparición de su paciente. La mujer capturada en cámara estudiando el panel de acceso de puerta y observando procedimientos de enfermería no se parecía en nada a la paciente confundida y desorientada, que había estado bajo su cuidado durante 3 semanas. La atención enfocada y el movimiento con propósito sugerían habilidades cognitivas que los escaneos cerebrales de Margaret indicaron deberían haber sido imposibles. La doctora Martínez se contactó con la doctora Rebecca Foster, una colega en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, que se especializaba en presentaciones neurológicas inusuales y había publicado investigación sobre casos raros de mejora cognitiva en pacientes con demencia. La doctora Foster había documentado menos de una docena de casos mundialmente, donde pacientes con enfermedad de Alzheimer severa habían experimentado periodos temporales de mejora cognitiva dramática. Aunque estos episodios típicamente duraban solo horas y a menudo eran seguidos por declive acelerado. El fenómeno, a veces llamado lucidez terminal, estaba pobremente entendido y raramente documentado en literatura médica. La doctora Foster explicó que algunos investigadores teorizaban que ciertos eventos neurológicos, posiblemente pequeños derrames o cambios en la química cerebral, podrían temporalmente evitar rutas neurales dañadas y restaurar función cognitiva limitada. Sin embargo, nunca había encontrado un caso donde tal episodio durara lo suficiente para que un paciente planeara y ejecutara comportamiento complejo como escapar de una instalación segura. Mientras el segundo día de búsqueda concluyó, la investigación tomó un giro inesperado cuando el detective Rodríguez recibió una llamada del gerente de una estación de autobuses Greyhound en el centro de Portland. El gerente reportó que imágenes de vigilancia del 15 de octubre mostraron a una mujer asiática anciana que coincidía con la descripción de Margaret, abordando un autobús con destino a San Francisco a las aproximadamente 5 horas antes de que se descubriera la desaparición de Margaret. La mujer parecía estar viajando sola y había pagado su boleto en efectivo, no proporcionando identificación. Las imágenes de la estación de autobuses eran granulosas y mal iluminadas, haciendo la identificación positiva difícil, pero la apariencia general de la mujer y su ropa eran consistentes con lo que Margaret podría haber estado usando cuando salió del hospital. Más importante, la marca de tiempo indicó que si esta era realmente Margaret, había de alguna manera salido del Hospital General Providence, viajado aproximadamente 5 kilómetros al centro de Portland y comprado un boleto de autobús durante las horas de madrugada, cuando sus sistemas de monitoreo no mostraron actividad inusual. El detective Rodríguez inmediatamente contactó a la policía de San Francisco y la patrulla de carreteras de California para alertarlos sobre una posible persona desaparecida viajando por autobús hacia su jurisdicción. El autobús Greyhound en cuestión estaba programado para llegar a San Francisco a las 2:15 p.m. del 16 de octubre, asumiendo que mantuviera su horario regular e hiciera todas las paradas planeadas a lo largo de la ruta. Rodríguez también despachó oficiales
para entrevistar al conductor del autobús y cualquier pasajero que pudiera haber interactuado con la mujer anciana durante el viaje. Mientras tanto, la doctora Martínez luchó por reconciliar la posibilidad de que Margaret hubiera navegado exitosamente el proceso complejo de salir del hospital, viajar por la ciudad y comprar transporte a otro estado. Tal comportamiento requería no solo habilidades cognitivas, que el daño cerebral de Margaret debería haber hecho imposibles, sino también acceso a dinero y habilidades de toma de decisiones que no había demostrado en meses. Las implicaciones médicas de tal recuperación cognitiva dramática pero temporal eran asombrosas y requerían reevaluación completa del entendimiento actual sobre la progresión de la enfermedad de Alzheimer. La confirmación llegó a las 4:30 p.m. del 16 de octubre cuando la policía de San Francisco localizó a Margaret Chen en la terminal Greyhound, sentada tranquilamente en un banco en el área de espera, viéndose confundida y asustada. Estaba usando la misma bata de hospital y pantuflas en las que había estado durmiendo cuando desapareció del Hospital General Providence, con una manta de hospital envuelta alrededor de sus hombros para calor. En su mano, agarraba un pedazo de papel con una dirección escrita en lo que parecía ser su propia escritura, aunque la escritura era mucho más legible y controlada que cualquier cosa que había producido durante su hospitalización. La oficial María Santos, que respondió a la llamada en la terminal de autobuses, encontró a Margaret en un estado de severa desorientación que era consistente con demencia avanzada. Margaret no podía explicar cómo había llegado a la terminal, no podía recordar haber comprado un boleto de autobús, y repetidamente pedía por su madre en mandarín, a pesar de haber hablado solo inglés durante su hospitalización reciente. No mostró reconocimiento de su entorno, y parecía asustada por el ambiente desconocido y la presencia de oficiales de policía. La dirección en el papel que Margaret estaba sosteniendo correspondía a una ubicación en el distrito de Chinatown de San Francisco, un pequeño edificio de apartamentos en Gran Tabiono que no tenía conexión obvia con la historia conocida de Margaret o relaciones familiares. El detective Rodríguez, que voló a San Francisco para escoltar a Margaret de vuelta a Portland, acompañó a la oficial Santos para investigar la dirección y determinar por qué Margaret podría haber viajado 1,22 kilómetros para llegar a esta ubicación específica. El edificio de apartamentos en la dirección era una estructura envejecida típica de la arquitectura residencial densa de Chinatown, albergando principalmente inmigrantes chinos ancianos y sus familias. El gerente del edificio, un hombre anciano llamado Chen Wei que hablaba inglés limitado, inicialmente negó saber algo sobre Margaret o por qué podría haber venido a su edificio. Sin embargo, cuando el detective Rodríguez le mostró una fotografía de Margaret y explicó las circunstancias de su desaparición, el comportamiento de Chen Wei cambió dramáticamente. Hablando a través de un traductor, Chen Wei reveló que Margaret había llegado a su edificio aproximadamente a las 6 a.m. del 16 de octubre, justo horas después de que su autobús habría llegado a San Francisco. Había tocado su puerta y preguntado por alguien llamado Lin Ming en mandarín fluido, sin mostrar signos de la confusión y desorientación que caracterizaban su comportamiento. Chen Wei había estado sorprendido por la visita inesperada de la mujer anciana, pero la había invitado a pasar cuando comenzó a hablar sobre viejos tiempos y recuerdos compartidos. Lo que Chen Wei le dijo al detective Rodríguez, a través del traductor, desafiaba todo lo que los registros médicos de Margaret y la historia familiar habían establecido sobre su trasfondo e identidad. Según Chen Wei, Margaret había hablado extensamente sobre su infancia en China, describiendo detalles específicos sobre una aldea fuera de Shanghái donde afirmaba haber vivido hasta los 12 años. Había preguntado por vecinos y miembros de familia por nombre, demostrando conocimiento detallado de personas y lugares que Chen Wei reconoció de su propia infancia en la misma región. Más notablemente, Margaret había conversado completamente en mandarín durante su visita con Chen Wei, mostrando fluidez y conocimiento cultural que parecía imposible dado su trasfondo documentado como alguien que había nacido y crecido en Estados Unidos. La hija de Margaret, Lisa, siempre había entendido que su madre era americana de segunda generación, nacida en Portland de padres inmigrantes chinos que habían muerto cuando Margaret era joven. Nunca había habido indicación de que Margaret hablara mandarín con fluidez o tuviera conocimiento detallado de la vida en la China rural. Chen Wei explicó que había conocido a alguien llamado Lin Ming
Muchos años atrás, una mujer joven que había vivido en su aldea en China y había emigrado a América en los años 1960. Lin Ming había sido conocida por su inteligencia excepcional y había planeado perseguir educación en matemáticas. Aunque Chen Wei había perdido contacto con ella después de que ambos llegaron a América y se establecieron en ciudades diferentes, la posibilidad de que Margaret Chen hubiera estado viviendo bajo una identidad diferente, o que su historia personal documentada fuera de alguna manera incompleta o inexacta, abrió dimensiones completamente nuevas al misterio de su desaparición y recuperación cognitiva temporal. El detective Rodríguez se dio cuenta de que entender el trasfondo verdadero de Margaret podría ser esencial para explicar cómo había logrado superar su demencia severa el tiempo suficiente para planear y ejecutar un viaje a San Francisco para buscar a alguien de lo que parecía ser su pasado distante. La doctora Martínez, que consultó con el detective Rodríguez por teléfono desde Portland, encontró los desarrollos en San Francisco tanto médicamente fascinantes como profundamente perturbadores. La idea de que Margaret hubiera experimentado tal restauración dramática de función cognitiva que podría hablar fluidamente en un idioma que supuestamente no conocía, viajar independientemente a través de 3 estados y recordar memorias detalladas de décadas antes desafiaba todo lo que la comunidad médica entendía sobre la enfermedad de Alzheimer y daño cerebral. El fenómeno de pacientes accediendo a idiomas olvidados durante eventos médicos había sido documentado en casos raros, usualmente involucrando individuos que habían sufrido derrames o lesiones cerebrales traumáticas. Sin embargo, el caso de Margaret era único porque su mejora cognitiva parecía haber sido temporal y específica. Había recuperado justo la claridad mental suficiente para perseguir un objetivo específico, luego regresado a su estado base de confusión severa una vez que ese objetivo fue logrado. Cuando Margaret fue de vuelta a Portland y readmitida al Hospital General Providence, no mostró memoria de su viaje a San Francisco y ninguna habilidad para hablar mandarín cuando fue probada por un traductor. Su estado cognitivo parecía haber regresado al mismo nivel severo de impedimento que había caracterizado su condición antes de la desaparición, como si los 3 días de comportamiento inusual hubieran sido una ventana breve de claridad que había cerrado tan misteriosamente como había abierto. La doctora Martínez ordenó pruebas neurológicas comprensivas para determinar si Margaret había experimentado un derrame, convulsión u otro evento médico que pudiera explicar su mejora cognitiva temporal. Los escaneos cerebrales mostraron el mismo patrón de daño que había sido documentado antes de su desaparición, sin evidencia de nueva lesión o cambios en estructura cerebral que pudieran explicar su periodo breve de función mental mejorada. El misterio médico se profundizó cuando la doctora Martínez revisó la línea de tiempo de la desaparición y recuperación de Margaret. Las imágenes de seguridad del hospital confirmaron que Margaret había de alguna manera salido de su habitación y el pabellón seguro sin activar alarmas o ser detectada por cámaras de vigilancia. Los registros de acceso con tarjeta no mostraron registro de las puertas siendo abiertas durante el periodo crítico. Sin embargo, Margaret claramente había encontrado una manera de salir del edificio y viajar al centro de Portland a tiempo para tomar un autobús de madrugada a San Francisco. La investigación sobre la identidad verdadera y trasfondo de Margaret se volvió un esfuerzo colaborativo entre el detective Rodríguez, trabajadores sociales del hospital e investigadores genealógicos que se especializaban en rastrear historias familiares chino-americanas. La hija de Margaret, Lisa, proporcionó certificados de nacimiento, documentos de inmigración y fotografías familiares, pero los investigadores rápidamente descubrieron inconsistencias que sugerían que el trasfondo documentado de Margaret podría no contar la historia completa de su. Los registros de nacimiento para Margaret Chen indicaron que había nacido en Portland en 1937 de padres inmigrantes chinos llamados Chen Tao y Li. Sin embargo, los registros de inmigración para sus supuestos padres contenían discrepancias en fechas y lugares que sugerían que los documentos podrían haber sido alterados o falsificados en algún punto. Más intrigante, no había registro de Margaret asistiendo a escuelas de Portland durante su infancia, a pesar de historias familiares de que había sido una estudiante excepcional, que había recibido becas por sus habilidades matemáticas. La investigación genealógica reveló que inmigrantes chinos durante los años 1930 y 1940 a veces asumían identidades falsas o alteraban sus historias personales para superar leyes de inmigración discriminatorias y prejuicios sociales. Era posible que Margaret hubiera realmente nacido en China y hubiera emigrado a Estados Unidos
bajo circunstancias que requerían que adoptara una nueva identidad, incluyendo información falsa sobre su lugar de nacimiento e historia familiar. Esta posibilidad ganó credibilidad cuando investigadores descubrieron registros de inmigración para una mujer joven llamada Lin Ming, que había llegado a San Francisco en 1909 con una visa de estudiante para estudiar matemáticas en la Universidad de California. La edad de la mujer y descripción física eran consistentes con Margaret, y su trasfondo académico coincidía con la experiencia matemática que Margaret había demostrado a través de su carrera documentada como profesora en la Universidad Estatal de Portland. Si Margaret Chen y Lin Ming eran realmente la misma persona, explicaría su mandarín fluido, su conocimiento detallado de la vida rural china, y su viaje instintivo al Chinatown de San Francisco, cuando su demencia se levantó temporalmente lo suficiente para acceder a memorias largamente suprimidas. También sugeriría que Margaret había vivido con una identidad falsa por más de 70 años, ocultando exitosamente su trasfondo verdadero de sus hijos, y manteniendo una historia personal completamente fabricada hasta que su enfermedad despojó las barreras psicológicas que habían mantenido esas memorias ocultas. La doctora Martínez consultó con colegas en centros médicos principales a través del país, para encontrar casos similares donde pacientes de Alzheimer habían experimentado mejoras temporales tan dramáticas en función cognitiva. Los pocos casos documentados en literatura médica involucraron pacientes que habían recuperado brevemente la habilidad de reconocer miembros de familia o realizar tareas simples, pero ninguno se acercó a la complejidad de la experiencia de Mark, que había involucrado planificación avanzada, navegación, y habilidades de comunicación que deberían haber sido imposibles dado su daño cerebral documentado. El caso atrajo atención de neurólogos e investigadores estudiando conciencia, memoria y la naturaleza de identidad en pacientes con demencia. La doctora Amanda Foster de OHSU publicó un estudio de caso documentando la desaparición y recuperación de Margaret, notando que representó la mejora cognitiva temporal más significativa jamás documentada en un paciente con enfermedad de Alzheimer tan severa. El caso planteó preguntas profundas sobre si la conciencia y memoria podrían persistir en cerebros dañados en maneras que el entendimiento médico actual no podía explicar. La hija de Margaret, Lisa, luchó por procesar las revelaciones sobre la posible identidad oculta y trasfondo de su madre. La mujer que había conocido como su madre siempre había sido algo privada sobre su infancia y vida temprana, desviando preguntas con referencias vagas a miembros de familia que habían muerto jóvenes y registros que se habían perdido. Lisa había atribuido esta reticencia a la privacidad normal que muchos chino-americanos mayores mantenían sobre sus experiencias durante periodos de discriminación y dificultades. La posibilidad de que su madre hubiera mantenido una identidad falsa por décadas forzó a Lisa a reevaluar todo lo que pensaba que sabía sobre su historia familiar. También planteó preguntas prácticas sobre el cuidado médico de Margaret y estatus legal. Si los documentos estableciendo su identidad eran fraudulentos, ¿cómo afectaría esto su seguro médico, beneficios de seguridad social y otros aspectos de su cuidado mientras su enfermedad progresa? David Chen, el hijo de Margaret, encontró las revelaciones sobre el trasfondo de su madre más fáciles de aceptar que su hermano. Como médico, estaba fascinado por las implicaciones médicas de su recuperación cognitiva temporal y vio la identidad oculta como una posible explicación para algunos de los misterios que siempre habían rodeado el pasado de su madre. Siempre se había preguntado por qué Margaret parecía tener tan pocas memorias de la infancia y ningún contacto con miembros de familia extendida que podrían haber compartido su experiencia inmigrante. La investigación sobre la desaparición de Margaret concluyó oficialmente cuando el detective Rodríguez archivó su informe final 3 semanas después de que Margaret fue encontrada en San Francisco. El informe documentó la naturaleza sin precedentes de la recuperación cognitiva temporal de Margaret y su viaje aparente para reconectarse con su pasado oculto, pero no pudo proporcionar explicaciones definitivas de cómo había superado su demencia severa o logrado salir de la instalación hospitalaria segura sin detección. Las implicaciones médicas del caso de Margaret continuaron generando discusión e investigación mucho después de que regresó a la unidad de cuidados de memoria del Hospital General Pro. Su historia se volvió un tema de estudio para investigadores investigando la naturaleza de la conciencia en pacientes con demencia y la posibilidad de que cerebros severamente dañados podrían retener más capacidad cognitiva de la que los métodos diagnósticos actuales podían detectar. Margaret misma regresó a su estado previo de confusión y desorientación severas, no mostrando memoria de su viaje a San Francisco y ninguna habilidad para acceder a las habilidades del idioma mandarín que había demostrado durante su periodo breve de claridad. Su rutina diaria resumió su patrón predecible de confusión, miedo
y declive gradual, como si los 3 días de comportamiento inusual hubieran sido una ventana temporal hacia un pasado que ahora estaba permanentemente cerrado a su mente consciente. La doctora Martínez continuó monitoreando la condición de Margaret de cerca, esperando detectar señales de mejora cognitiva adicional o acceso a sus memorias ocultas. Sin embargo, la mujer que una vez había navegado el proceso complejo de viajar 1,2 kilómetros para buscar a alguien de su pasado distante ahora luchaba por recordar dónde estaba o reconocer el rostro de su propia hija cuando Lisa visitaba cada domingo. Las mejoras de seguridad en el Hospital General Providence incluyeron sistemas de monitoreo adicionales y protocolos revisados para rastrear pacientes con demencia severa, aunque el método exacto que Margaret había usado para salir de la instalación permaneció inexplicado. El caso se volvió un ejemplo de entrenamiento para el personal del hospital sobre la naturaleza impredecible de la demencia y la importancia de nunca subestimar las capacidades potenciales de pacientes cuyas habilidades cognitivas podrían fluctuar en maneras que la ciencia médica no podía predecir. La historia de Margaret Chen planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de identidad, memoria y conciencia que se extendieron mucho más allá del misterio médico de su recuperación temporal. Si había realmente vivido bajo una identidad falsa por 70 años, ocultando exitosamente su trasfondo verdadero hasta que la demencia despojó las barreras psicológicas que habían mantenido esas memorias ocultas. ¿Qué decía eso sobre la naturaleza fluida de la identidad y las historias que la gente se cuenta a sí misma y otros sobre quiénes? El caso también resaltó las experiencias de inmigrantes chinos que habían llegado a América durante periodos de leyes discriminatorias y prejuicio social, cuando adoptar identidades falsas o ocultar aspectos de sus trasfondos podría haber sido necesario para supervivencia y oportunidad. La posible identidad oculta de Margaret representó no solo un misterio médico sino una ventana hacia las experiencias históricas de inmigrantes que habían sido forzados a reinventarse para encontrar aceptación en la sociedad americana. Para la comunidad médica, el caso de Margaret se volvió un estudio histórico en las capacidades inesperadas de cerebros dañados y la posibilidad de que la conciencia y memoria podrían persistir en maneras que los métodos diagnósticos actuales no podían detectar. Su historia desafió suposiciones sobre la finalidad de la demencia y sugirió que la mente humana podría retener más resistencia y capacidad oculta de lo que alguien había imaginado. Las implicaciones más amplias de la desaparición y recuperación temporal de Margaret continúan influyendo investigación sobre conciencia, memoria e identidad en pacientes con impedimento cognitivo severo. Su caso permanece único en literatura médica. La única instancia documentada de un paciente con enfermedad de Alzheimer tan severa experimentando tal periodo dramático y con propósito de mejora cognitiva que le permitió reconectarse con un pasado oculto que había ocultado por más de 70 años. Margaret Chen murió pacíficamente mientras dormía en el Hospital General Providence el 15 de marzo de 2021, 18 meses después de su misteriosa desaparición y recuperación. No había mostrado señales adicionales de acceder a sus memorias ocultas o hablar mandarín, permaneciendo en un estado de confusión y desorientación severas hasta su muerte. Sus semanas finales fueron marcadas por el mismo declive gentil que caracteriza la etapa final de la enfermedad de Alzheimer, sin indicación de que retuviera memoria consciente alguna de su viaje notable a San Francisco, o la identidad enterrada que había emergido brevemente durante su enfermedad. Lisa y David Chen quedaron con más preguntas que respuestas sobre la identidad verdadera y trasfondo de su madre, pero encontraron consuelo en saber que durante su periodo final de claridad, Margaret había podido perseguir algo que le importaba profundamente, aun si no podían entender completamente qué era eso. La mujer que había pasado décadas ocultando su pasado había finalmente, si solo brevemente, podido reconectarse con la persona que había sido antes de volverse Margaret Chen. El misterio de cómo Margaret logró salir de una instalación hospitalaria segura sin detección nunca fue completamente resuelto, aunque investigadores teorizaron que podría haber observado procedimientos de enfermería durante sus semanas de hospitalización y esperado una oportunidad breve cuando la atención del personal estuviera desviada. La línea de tiempo exacta de su partida permaneció poco clara, pero mejoras de seguridad en el hospital aseguraron que tal incidente sería mucho más difícil para futuros pacientes replicar.
La doctora Martínez publicó extensivamente sobre el caso de Magret, contribuyendo a literatura médica sobre la naturaleza impredecible de conciencia en pacientes con demencia y la posibilidad de que cerebros severamente dañados podrían retener más capacidad cognitiva de la que métodos diagnósticos actuales podían detectar. Su trabajo influyó cambios en cómo profesionales médicos evalúan y monitoran pacientes con impedimento cognitivo severo, reconociendo que aún la demencia más avanzada podría no eliminar completamente la capacidad humana para comportamiento con propósito bajo ciertas circunstancias. El caso de Margaret Chen permanece único en literatura médica, sirviendo como tanto un misterio que desafía el entendimiento actual de conciencia y memoria, como un recordatorio de que la mente humana retiene secretos que aún la ciencia médica más avanzada no puede explicar completa. Su historia continúa inspirando investigación sobre la naturaleza de identidad, la resistencia del espíritu humano, y la posibilidad de que aún en la cara de enfermedad devastadora, la gente podría encontrar maneras de reconectarse con las partes más esenciales de sí mismo, si solo por un momento breve y milagroso de claridad. Pero la historia no termina con la muerte de Margaret. En 2022, un descubrimiento notable arrojaría nueva luz sobre su viaje misterioso y proporcionaría respuestas que nadie había esperado. El descubrimiento vino de una fuente improbable: un proyecto de renovación en el viejo edificio de apartamentos del Chinatown donde Margaret había buscado a Chen Wei durante su periodo de claridad temporal. Trabajadores demoliendo una pared en el sótano descubrieron un compartimento oculto conteniendo docenas de cartas escritas en Chao, fotografías datando de los años 1940, y documentos oficiales que habían sido cuidadosamente preservados por más de 70. Los documentos pertenecían a Lin Ming, la identidad verdadera de Margaret, y contaron una historia que era tanto desgarradora como iluminadora sobre por qué había ocultado su pasado por tanto tiempo. Las cartas, traducidas por el Dr. Weich, un profesor de lingüística en UC Berkeley, que se especializó en documentos chinos históricos, revelaron que Lin Ming había huido de China en 1940. Su familia había sido terratenientes adinerados que fueron objetivos durante la Revolución Comunista, y Lin Ming había presenciado la ejecución de sus padres y hermanos, antes de lograr escapar a Hong Kong con la ayuda de redes clandestinas que contrabandeaban refugiados a seguridad. Los documentos mostraron que Lin Ming había asumido la identidad de Margaret Chen, una mujer chino-americana que había muerto en un accidente automovilístico en 1940. La verdadera Margaret Chen había nacido en Portland y no tenía familiares vivos, haciendo su identidad perfecta para alguien que necesitaba desaparecer completamente en la sociedad americana. Lin Ming había obtenido el certificado de nacimiento de Margaret, número de seguridad social y registros educacionales. Luego se mudó a Portland para establecerse tan lejos como fuera posible de la comunidad china de San Francisco, donde alguien podría haber reconocido su identidad verdadera. Más reveladoras fueron las cartas personales que Lin Ming había escrito pero nunca enviado, documentando su lucha por mantener su identidad falsa mientras lloraba por la familia y vida que había perdido en China. Las cartas en caligrafía hermosa que coincidía con la escritura en el papel que Margaret había agarrado durante su viaje a San Francisco, describieron su miedo constante de ser descubierta y deportada de vuelta a Chen, donde creía que enfrentaría ejecución por los crímenes percibidos de su familia contra el gobierno comunista. Las cartas también revelaron por qué Lin Ming había buscado a Chen Wei específicamente durante su momento de claridad. Chen Wei había sido mencionado en varias cartas como alguien de su aldea de la infancia que también había emigrado a América, y Lin Ming aparentemente había mantenido esperanza por décadas de que algún día podría reconectarse con alguien que conocía su identidad verdadera. Su viaje a San Francisco representó no solo un regreso a su pasado oculto, sino un intento desesperado de encontrar validación de que la persona que había sido antes de volverse Margaret Chen realmente había existido. La doctora Foster, la neuróloga que había estudiado el caso de Margaret extensivamente, encontró el descubrimiento de estos documentos profundamente conmovedor y científicamente significativo. Las cartas proporcionaron evidencia concreta de que la recuperación cognitiva temporal de Margaret había sido desencadenada por memorias profundamente enterradas que de alguna manera habían permanecido accesibles a pesar del daño cerebral severo. El hecho de que había buscado a una persona específica de su pasado distante sugirió que su periodo breve de claridad había sido impulsado por necesidades psicológicas
que trascendieron las limitaciones físicas de su cerebro dañado. El descubrimiento también proporcionó nuevas perspectivas sobre la experiencia inmigrante de refugiados chinos que habían llegado a América durante mediados del siglo XX. La historia de Lin Ming representó miles de casos similares donde individuos habían sido forzados a abandonar sus identidades y asumir nombres falsos para sobrevivir persecución política y leyes de inmigración. Su ocultamiento exitoso de su trasfondo verdadero por más de 70 años demostró tanto la necesidad de tal engaño como el costo psicológico que extrajo de aquellos que vivieron con identidades ocultas. Lisa Chen, la hija de Margaret, encontró el descubrimiento de las cartas de su madre tanto devastador como sanador. Aprender la verdad sobre el trasfondo de su madre explicó muchos de los misterios que habían caracterizado la personalidad y comportamiento de Margaret a través de la infancia de Lisa. La reticencia de Margaret para discutir su pasado, sus momentos ocasionales de tristeza que parecían no tener causa aparente, y sus habilidades matemáticas excepcionales que parecían venir de la nada, todas tenían sentido cuando se veían a través del lente de su identidad oculta como Lisa. Las cartas también contenían referencias a Lisa y David que revelaron cuán profundamente Margaret había amado a sus hijos, mientras simultáneamente luchaba con culpa sobre la identidad falsa que les había dado. Varias cartas describieron el miedo de Margaret de que sus hijos descubrieran la verdad sobre su trasfondo y la rechazaran por vivir una mentira. Había pasado décadas aparentemente dividida entre su amor por la familia que había creado como Margaret Chen y su dolor por la familia que había perdido como Lin Ming. Las cartas contenían descripciones detalladas de la vida que Lin Ming había planeado vivir si hubiera podido permanecer en China, estudiar matemáticas en universidad, volverse profesor y eventualmente regresar para ayudar a reconstruir su aldea después de que la agitación política hubiera terminado. La vida que Margaret realmente había vivido en Portland, enseñando matemáticas en la universidad y criando dos hijos exitosos, era notablemente similar a los sueños que Lin Ming había descrito en sus cartas. Las implicaciones de este descubrimiento se extendieron más allá de la historia individual de Margaret a preguntas más amplias sobre identidad, memoria y las maneras que experiencias traumáticas moldean personalidad a través de décadas. El hecho de que Margaret había inconscientemente recreado aspectos del plan de vida original de Lin Ming sugirió que aspectos centrales de identidad podrían persistir aun cuando conscientemente suprimir, influenciando decisiones importantes de vida en maneras que individuos mismos podrían no reconocer. La doctora Martínez, quien había cuidado a Margaret durante su hospitalización, encontró el descubrimiento de las cartas tanto personalmente significativo como profesionalmente importante. Los documentos proporcionaron confirmación de que la recuperación cognitiva temporal de Margaret había sido genuina y con propósito en lugar de un evento neurológico aleatorio. También sugirieron que la capacidad humana para mantener esperanza y conexión podría persistir aún en la cara de enfermedad devastadora y la pérdida de memoria consciente. El edificio Chen Wei donde los documentos fueron descubiertos se volvió tema de investigación histórica adicional que reveló había servido como centro común. Muchos residentes habían mantenido identidades ocultas similares a las de Lin Ming, y el edificio había servido como un lugar donde la gente podía ocasionalmente reconectarse con otros que compartían sus experiencias de pérdida y ocultamiento. La historia del edificio ayudó a explicar por qué Margaret había viajado instintivamente allí durante su periodo de claridad. Representó no solo una conexión a Chen Wei como individuo, sino a una comunidad de gente que había compartido su experiencia de vivir con identidades ocultas y memorias suprimidas. Su viaje a San Francisco había sido un intento de regresar al único lugar donde podría ser reconocida por quien realmente era en lugar de quien había pretendido. La significancia médica del caso de Margaret continúa influyendo investigación sobre conciencia y memoria en pacientes con demencia. El descubrimiento de sus cartas proporcionó contexto crucial que ayudó a investigadores a entender que su recuperación cognitiva temporal había sido impulsada por necesidades psicológicas específicas en lugar de eventos neurológicos aleatorios. Este entendimiento ha llevado a nuevos enfoques en cuidar pacientes con demencia que se enfocan en identificar y abordar necesidades emocionales que podrían persistir aun cuando la memoria consciente ha sido severamente comprometida. La historia de Margaret Chen y Lin Ming se ha vuelto un ejemplo poderoso de las historias ocultas que muchas familias inmigrantes llevan, y los costos psicológicos de mantener identidades falsas a través de décadas. Su experiencia representa miles de historias similares de gente que fue forzada a reinventarse para sobrevivir persecución y discriminación, a menudo a gran costo personal a su sentido de identidad y conexión a su herencia. Culturas, cartas y documentos descubiertos en el edificio del Chinatown
Están preservados en el Museo de la Sociedad Histórica China de América en San Francisco, donde sirven como parte de una exhibición documentando las experiencias de refugiados chinos que llegaron a América durante mediados del siglo XX. La exhibición incluye la historia de Margaret como un ejemplo de cómo el trauma de desplazamiento y la necesidad de asumir identidades falsas afectó individuos y familias por generaciones. El misterio final de cómo Margaret logró salir del Hospital General Providence fue parcial suelto cuando trabajadores de mantenimiento descubrieron que una puerta de servicio llevando a una escalera raramente usada tenía un seguro defectuoso que podía abrirse desde adentro sin activar alarma. Imágenes de seguridad mostraron que Margaret había de alguna manera descubierto esta vulnerabilidad durante sus semanas de hospitalización, posiblemente durante la tarde cuando fue observada estudiando los sistemas de acceso de puerta. Su escape exitoso requirió no solo recuperación cognitiva temporal sino también observación cuidadosa y planificación que demostró capacidad mental notable para alguien con daño cerebral tan severo. El caso de Margaret Chen permanece un estudio histórico en literatura médica citado en trabajos de investigación sobre conciencia, memoria e identidad en pacientes con impedimento cognitivo. Su historia continúa desafiando suposiciones sobre la finalidad de la demencia y la naturaleza de conciencia humana, sirviendo como recordatorio de que aún la ciencia médica más avanzada no puede explicar completamente los misterios de la mente humana y la persistencia del espíritu humano en la cara de enfermedad devastadora.